Mi nombre es María Jimena Galán, estoy acá en el Parque del Espacio Depurativo, un lugar muy hermoso para mí. Hace un ratito venía pensando eso, siempre que hago la caminata, bueno, la hago junto a las personas, la verdad. Tengo eso de que me voy en la caminata y decía, es como una conciencia viva el espacio depurativo. Me gusta como irme en esos pensamientos cuando voy en los senderos y siento eso, estoy en un momento como en una conciencia viva, que es el espacio depurativo, disfrutando de esta hora mágica. ¿Cómo es tu relación con el tiempo en esa experiencia? Qué buena pregunta. Hace un tiempo largo que empecé un poco a desmenuzar la idea del tiempo, en cuanto a que vengo de ser una persona que tendía al control, a la autoexigencia, un poco más a la rigidez, ¿no? Y esta idea del tiempo está muy relacionada al control, o al menos para mí. Entonces empecé a jugar con esto del tempo. En vez de tiempo, decir y traer desde la palabra el tempo, que tiene que ver con el ritmo natural mío y tuyo, que no hay un tiempo, sino es un ritmo. Entonces, esta idea del tiempo se abre al tempo, al ritmo de la naturaleza, mía y la externa. Bueno, qué interesante y gracias por ese regalo porque me siento muy identificada con lo que compartís, solo que no había conectado con esta relación posible del tiempo como una forma diferente de pensar el tiempo y me aporta. ¿Y cómo sentís que eso es posible en cuanto a tu día a día, en la práctica? Otra muy buena pregunta. Lo empecé a practicar desde que el tiempo viene más desde la mente. Es algo más mental, ¿no? La idea de que quiere todo ya, tiene como esta inmediatez del tiempo rápido, lento. Y el tempo, volviendo a que es un ritmo natural, no tiene este rápido y lento, sino natural y muy individual de cada uno. Entonces, empecé a verme en los tiempos, por ejemplo, cuando quiero hablar de algún proceso mío personal o de otros en mis espacios, es sacar la palabra o la pregunta, ¿cuánto hace que te separaste? La persona puede decir hace 6 meses, o hace 2 años, o yo hace 17. Ahí para mí es un tiempo, marca el tiempo, y así lo voy viviendo. En cambio, en realidad a mí ya no me interesa saber cuánto hace que se separó, sino me interesa el tiempo en el que habita ese proceso, que no tiene un tiempo definido, ni 2, ni 6, ni 17, sino su proceso natural, si ve que avanza o se estanca. Entonces no lo mido, sino que valido el proceso que trae ese cuerpo, ese ser, y de ahí vamos. Simplemente que tenga en cuenta, o tengo en cuenta desde mis propios procesos, ese dar pasos. ¿Estás igual que hace un tiempo atrás? No, siento que avancé, listo, vamos. Bueno, un poco desconstruyendo esta idea de un duelo tiene que durar 2 años. Bueno, lo desarmo todo y va el tiempo, el proceso. Así lo vivo. Ahí va. ¿Y cómo es la relación entre tu tiempo personal o esa relación de tiempo en tu experiencia y esta idea del tiempo como más cuantitativa en la que nos regimos en sociedad, por ejemplo? ¿Cómo lo congenias? Sí, yo le digo como el orden. Tenemos que tener un orden y hay horarios que nos marcan el tiempo. Entonces juego a esto de que tiene que ver con el orden, de poder
de poder estar en sintonía y armonizada con el afuera, con el adentro también, porque necesitamos un orden. No sé si te respondí la pregunta. Sí, pero bueno, un poco como para profundizar, porque hay una cuestión que tiene que ver con, entiendo yo, más con la interpretación o la relación subjetiva del tiempo y algo como más cronológico que tiene que ver con ese tiempo compartido, en el sentido de cuando hay, por ejemplo, un horario puntual, ¿no? ¿Cómo manejas esas No, dos? en eso me flexibilizo, soy flexible también. Intento salir de esa parte mía que venía de mecanismos más rígidos y más controladores, y me puedo flexibilizar, claro, para vivir en sociedad, ¿no? Como, sí. Si no, vuelvo a ser rígida desde otro lugar y controladora desde otro lugar. Y en esta experiencia de tiempo, ¿cómo es tu relación con esa, bueno, al menos para mí, yo estoy, ya que estamos abordando el tiempo, que es algo que vengo o sea, que vengo atendiendo, observando, analizando, estudiando, me pregunto, o al menos yo llegué como a esto de pensar el tiempo de una forma vertical. Y como en esa experiencia de lo vertical, que no es cuantitativo, sino hace más referencia a la calidad del tiempo, ¿hay algún tipo de práctica, volviendo a eso, como que a vos te permita vivir el tiempo como una especie de experiencia como fuera del cuerpo? No sé si me explico. Sí, creo que sí. Más de un estado ampliado de la mente, sería. Sí. ¿Verdad? Sí. O expansivo, sí, de expansión. Y sí, la herramienta que comparto tiene mucho que ver con este no tiempo también, y es la respiración consciente, de ese estado de supraconciencia también que podemos acceder en esta relación con esta respiración, con nuestra respiración. ¿Qué es lo del estado de supraconciencia? Bueno, llevando un poco esto del tiempo en cuanto a lo lineal, que vos me decías, alguna práctica que nos lleve como a ese estado más de no hay borde, ¿no? Como que no tengo límites. Y realmente estoy en unidad con el todo, que es lo que en verdad somos. Me gusta traer esto siempre de que nos sentimos separados, ¿no? Involucra, claro, también el tiempo, ¿no? Separado de todo. Y esto arranca cuando nos cortan el cordón umbilical, ¿no? Y tenemos como una búsqueda de casi toda nuestra existencia de encontrarme unido a este todo que leemos y que queremos acceder, como sería en este estado de no tiempo, ¿no? Como en este estado de expansión, que vos decías, ¿cómo accedemos? A través de esta práctica, que obviamente es una práctica que nos hace soltar el control de la mente. Ahí estaría como la perla, ¿no? Poder entregarme y confiar simplemente, en este caso, en la respiración, que parece tan sencillo, confiar, ¿no? En mi respiración. Estoy acá porque respiro, estoy viva porque estoy respirando, pero que no es tan sencillo, ¿no? Porque venimos con esta mente más que controla y que quiere saber el cómo, el por qué, el cuándo, el para qué y entender todo. Y hay experiencias que traspasan, ¿no? Este entendimiento de la mente y simplemente son una experiencia sentida, expansiva, de estado ampliado de la mente y de entrar en este estado de supraconciencia, ¿no? Está la conciencia y como estoy consciente acá, está mi inconsciente y un estado más de supraconciencia, que es ese plano donde no hay tiempo y estoy como una especie de observador. Puedo observar mis pensamientos y no ser mis pensamientos, puedo observar a mi cuerpo y no ser mi cuerpo, y así. Es como si mi voz estaría ahí hablándome
pero de alguna manera puedo también hablarme a mí misma y yo le digo, no sé si sería la palabra pensar, pero sí manejar cierta información. Bueno, es como muy profundo, ¿no? Sí. Poder explicar esto. Sin duda. Sobre todo, por el que vive la experiencia, puede Entiendo. entenderlo. No digo que no se pueda entender, pero es algo muy sentido, Ujú, que involucra bien el cuerpo. ujú. ¿Y vos en tu día a día sentís que es un recurso con el que podés contar de forma consciente en los momentos en los que quizás te ves muy aturdida por tus pensamientos? ¿O es una práctica que ya tenés incorporada como en los pequeños momentos, ¿no? Del día a día? ¿Cómo es tu relación con esa práctica? Bueno, sí, con la respiración es una súper herramienta que la utilizo y la comparto desde mi propia experiencia personal y cómo llegó a mi vida y cómo me vinculé con la respiración a través de mi propia historia. Entonces, sí, la uso mucho, eh, sobre todo para cuando tengo situaciones de estrés, de nerviosismo o que siento que voy a reaccionar de una manera que sé que no es la más favorable. Entonces, conectarme con la respiración me trae, bueno, mucho al presente y al calmar un poco esa mente aturdida y que mis, sobre todo, reacciones y mi vínculo, ¿no? Conmigo, con los demás, eh, pueda estar como mucho más armonioso. Obviamente, vuelvo a esto, es una práctica, ¿no? Si bien la tengo bastante pregnada, eh, como humana me atraviesan un montón de cuestiones. Pero sí me di cuenta que está ahí todo el tiempo acompañándome y es como, yo digo, es la llave, ¿no? Para acceder, sobre todo a un estado diferente o a un estado que yo quiera cambiar. Con la práctica de la respiración salgo del estado en que no quiero estar, ¿no? Entonces, al hacerla de forma voluntaria también, no es solo automática, puedo esto de hacerla, de cambiarla, es la llave de acceso a la transformación de un pensamiento, de una, bueno, esta palabra, de esta reacción, de un momento, de un estado. Entonces, bueno, sí. Y después con respecto, sí, a la práctica más profunda, lo maravilloso de la respiración y de la conexión con la mente y el cuerpo que hace como puente es que cuanto más la voy pregnando en mí, la practico, también en los estados ampliados de la mente, este estado quizás más de entrar en otro plano de la conciencia, también se puede hacer hasta en el día a día. No tiene que ver solo con una experiencia de ese momento, de esa intervención, de ese espacio y listo, no. Queda un registro y un camino como para andar y abrir esa posibilidad de poder conectarse con algo más elevado. Bueno, es que tiene que ver también con lo que se genera a través, entiendo yo, con la respiración, que es la neuroplasticidad, ¿no? Que justamente con la práctica de la meditación, que uno tiene la capacidad de justamente modificar ciertas cosas en el cerebro. Yo no sé bien lo técnico, pero entiendo que eso ayuda, esa práctica sostenida, también a estar más consciente en el día a día, ¿no? Que el automático no tome todo el control y que nos permita como reaccionar a tiempo en el momento en que nos vemos como más idos, ¿no? En ese piloto. Tal cual. Sí, es un ancla también, ¿no? Como volver a mi respiración, digo, a llevar el foco y la atención a la respiración. Es como ese ancla para salir de ese aturdimiento, de ese automático, como vos decís, Sil. Y también esto de poder armar nuevos senderos de la mente, esto que vos hablabas de la neuroplasticidad, ¿no?
poder estar más presente y más consciente de cuáles son mis pensamientos, también de alguna manera poder empezar a elegir cuál voy nutriendo y cuál quiero ir como depurando, ¿no? Y tiene que ver con armar nuevos senderos mentales. Yo digo, el cableado de la mente empieza a modificarse también. Y esto lo podés hacer solo vos, nadie puede venir a hacértelo por vos, ¿no? Igualmente, sin entrar en profundidad, hay momentos que necesitamos quizás un apoyo, ¿no? Como puede ser a veces hasta una medicación. No estoy en contra de estos apoyos del momento de cada persona, que nos ayuda en realidad a aquietar un poco y poder empezar a, ¿no?, armar estos senderos. Estos pensamientos van, estos nos van, y armar esos senderos mentales nuevos, y que en el viejo, que me estaba, yo digo, tomando o sacando de un estado de bienestar, que crezca el yuyo y el cardo, y acá plantar flores. ¿Es la entrada a la meditación, la respiración? Sí. Entonces, bueno, puede colaborar con todo esto. Sí, sí, claro. Y en tu caso, en tu experiencia, ¿cómo llegó ese recurso a tu vida? Si querés compartir. Sí. La herramienta de la respiración la hice consciente desde un llamado interno de querer darle como una vuelta de espiral a todo lo que venía haciendo con respecto a los espacios terapéuticos. Yo vengo de la terapia de la Gestalt, si bien involucra el cuerpo, es también mental, es una terapia hablada mental, y mi experiencia personal, por mi historia de vida, mis propios traumas, fui profundizando, ¿no?, en diferentes enfoques. Y una vez una persona me dijo, Jimé, yo te puedo ayudar con esto de darle una vuelta de espiral a todo este camino que venís recorriendo en cuanto a la salud mental. Trabajaba en discapacidad con niños, jóvenes. Entonces le digo sí, y me dio un ejercicio. Me dijo, pensate en tu cronología, ¿no?, en todas las cosas que fuiste haciendo, desde niña hasta la actualidad. Bueno, pasé por un montón de situaciones, momentos, terapias, espacios, prácticas, deportes, y me di cuenta que la respiración estaba en muchos de esos espacios que de alguna manera contribuyó en estar hoy acá, en mi bienestar. Disfrazada de diferentes situaciones, como puede ser el deporte. Entonces dije, me gusta, voy a empezar a profundizar. Así que directamente me metí de lleno en el renacimiento, la respiración de renacimiento, el rebirthing, creado por Leonard Orr allá entre los 60 y los 70, y fui a tomar una terapia. Y fue un antes y un después. La verdad, para mí fue la entrada al cuerpo y al mapa de memorias. Entonces dije, wow, ahora entiendo por qué me seguía sintiendo mal. Porque si bien había ordenado desde la psiquis, desde la mente, mi historia, con lo bueno y lo malo, más lo malo, perdón, y más lo conflictivo y lo traumático, cuando pasé al cuerpo me di cuenta de que, claro, me falta avisarle al cuerpo de que ya pasó todo eso. Claro, me di mucho cuenta archivo. mi tensión, mi contracción, mi sistema nervioso en alerta, en hipervigilancia, y ahí empecé ese camino de usar esta herramienta como puente entre la mente y el cuerpo realmente. Yo digo que y empecé a encajar mejor en la vida, sobre todo en mi vínculo con la vida. Decirle sí en esa inhalación a la vida, y tomarla en completitud, con lo bueno y lo no tan bueno, no rechazar nada. Entonces abrió ahí un proceso que aún sigo hasta la última exhalación. Estamos aprendiendo, de aprendizaje, de esta herramienta que amo, honro, y estoy apasionada de hasta dónde podemos llegar. Así que por ahí Qué arranqué. lindo. Y la práctica que vos compartís o que vos guías, ¿es esa misma? Sí, mis inicios fueron con el renacimiento,
casi terminando mi formación, fui llamada por lo que hoy también está haciendo, ¿no? Como un camino de vida, que fue otro método que se llama InBreath, creado por Catalina Rojas Benedetti. Ella es colombiana y vivió muchos años en Bali, entonces tiene todo esto de lo ceremonial, lo ritual y lo sagrado. Entonces, de ahí pasé un poco del renacimiento y la entrada al cuerpo, a la emoción y a las emociones, y al trauma de nacimiento, que es un poco lo que trata el rebirthing, a entrar en contacto con la respiración, con una experiencia más biológica espiritual. Entrar a la biología, pero para tener una conexión más espiritual. Y bueno, y seguí con este método y bueno, y otras cosas que fueron apareciendo que ya traía, como la hipnosis y las regresiones, bueno, la terapia Gestalt y el enfoque somático de Peter Levine. Bueno, entonces como que todo este baúl de herramientas, y yo pongo mucho hincapié que en mi propio proceso de vida, mi historia de vida me llevó a convertir un poco todo esto en mi propio método, con mi propia forma. Yo le llamo respiración integradora con enfoque somático. Y igualmente el espacio que más abro es ese, y también de InBreath, que para mí es como una joya, el cual soy parte de un equipo hermoso, y bueno, y también comparto. Qué bien. Sí, si querés contar un poco de tu presente, o sea, en este espacio compartido y lo que haces acá también. Bueno, acá en el espacio depurativo, bueno, ya van a ser 5 años que estoy, de mucho agradecimiento, mucho aprendizaje personal, vincular, y bueno, y con todos los seres que habitan este lugar, con la generosidad que hay también en cuanto al compartir y a la libertad. Me siento muy libre de ser. Cuando entré, ¿Cómo llegaste acá? llegué porque la terapeuta que estaba hacía muchos años dejó su espacio y me convocaron con la propuesta y acepté. Eh, Al principio no sabiendo bien qué iba a hacer, venía de hacer hepáticas, entonces sabía lo que era el proceso, pero bueno, las hacía solas, no había estado acá viviendo la experiencia. Bueno, y acepté. Y como te decía, ¿no? Como con mucho aprendizaje y mucha generosidad, y esta libertad que siento de que fue mutando, ¿no? Arranqué con el abordaje emocional individual, con mi enfoque siempre desde la Gestalt, pero el taller grupal lo fui cambiando, como fui cambiando yo, y me encantó porque vi mi crecimiento en este lugar, y me parece maravilloso, maravilloso. Y bueno, empezó como un taller más con una tendencia más a la meditación y a la relajación, de a poco y muy, yo digo muy tímidamente, involucrando la respiración, y hoy es un taller puramente de reseteo emocional a través de la respiración, donde llegamos a estados muy profundos de liberación, de destrave energético y emocional, que para mí es lo mismo, muy importante, acompañado con todo el contexto, el equipo que hace que se vaya como ensamblando en una sinergia casi perfecta para la persona, y sobre todo con mucha amorosidad. No trabajo con la catarsis, que me gusta aclararlo, porque vengo de espacios más catárticos a través de esta herramienta, y hoy puedo llegar al mismo lugar. Las personas pueden llegar a entrar en sus aguas internas desde la suavidad, la seguridad, la confianza. Así que bueno, me parece como que eso es re importante. Y también, bueno, acompaño en el primer día del proceso aquí, en las caminatas y el baño de monte, de bosque, para que sea como el primer acercamiento a reconectar,
y a una práctica simple, pero también muy profunda, ¿no? Porque moviliza un montón. Así que bueno, eso. No sé si de cierre querés como compartir alguna experiencia así que te haya conmovido, tuya o que hayas acompañado. En cuanto a la respiración. Sí, o de vida, lo que quieras. La respiración tiene mucho de nacimiento y muerte, ¿no? Como de día y noche, como de abrir y cerrar, es como una danza, ¿no? Un movimiento de la ciclicidad, ¿no? Que somos. Entonces trae como una energía muy de que hubo como muchos partos en las sesiones y eso es muy emocionante poder asistir a este parto de sus nuevas versiones, ¿no? Y de alguna manera nacer o renacer como tengo ganas hoy, más allá de mi historia, ¿no? Hoy quiero nacer de esta manera y poder acompañar esa decisión de nacer en esa nueva versión. Eso es maravilloso. Y también tiene mucho de la muerte, ¿no? La exhalación, ¿no? Lo último que hago antes de partir, de morir, es exhalar. Entonces hay algo de poder encontrarme en este plano, ¿no? Que yo le digo, acceder a esta supraconciencia, en este estado expandido, con seres que desencarnaron, seres queridos, y poder verme, ¿no? Y hacer despedidas mucho más amorosas y ver que ese partir es un cambio simplemente de plano. Es muy, muy, muy sanador. Bueno, no sé qué más. Eso Qué para mí es lindo. Pues. como un montón. Sí. Bueno, gracias. Bueno, un gusto, un placer, gracias a vos.